Hola, buenas tardes. Nosotros somos Aranza, Mía, Joana, Alexis y una servidora, Carmina, y vamos a realizar un compañerismo filosófico sobre la alegoría de la caverna escrita por Platón. Pero bueno, primero vamos a empezar relajándonos. Les voy a pedir que cierren sus ojos y traten de dejar todas las preocupaciones, todo el estrés del día, los pensamientos que tengan. Todo eso vamos a tratar de olvidarlo durante un momento. Y ahora inhalen. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalen. Vuelvan a inhalar. Exhalen. Inhalen otra vez. Sigan concentrándose solo en su respiración. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Y una última vez, inhalen y exhalen. Ahora poco a poco pueden empezar a abrir sus ojos. Y ahora sí, vamos a continuar con la lectura. Bueno, la alegoría de la caverna, por Platón. Después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión a la luz. En ellas están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente, Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? necesariamente. Y si la presión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Forceos que sí. ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que la sombra de los objetos artificiales transportados? Es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz? Y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encadilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podría percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran? Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría caso y se irritaría por ser arrastrado, y tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgones que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba.
En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito. Necesariamente. Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, qué es lo que produce las estaciones y los años, y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que lo compadecería? Por cierto. Bueno, ahora que ya hemos concluido con la lectura, vamos a pasar a realizar algunas de nuestras interpretaciones y opiniones al respecto. Bueno, en esta alegoría siento que se puede hacer referencia a cómo los seres humanos vemos la realidad, ya que no la vemos como es totalmente, sino que vemos sombras, como los prisioneros veían esto en la caverna, y puede que si queremos observar la realidad verdadera, por así decirlo, sea muy impactante para nosotros y no la queramos aceptar tal como es. Siento que una de las partes destacables del texto, que es algo como que apreciamos en nuestra realidad muy frecuentemente, es la que dice: y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran. Siento que actualmente estamos siempre rodeados de información acerca de básicamente todo. No importa pues el tema, siempre podemos encontrar como información sobre eso, y pues dependiendo de cómo hemos crecido, de nuestro entorno o de cómo nos han criado o de lo que hemos consumido a lo largo de nuestra vida, pues vamos formando nuestras propias ideas o haciéndonos parte de cierto entorno. Entonces, a algunas de esas ocasiones, pues hay cosas dentro de nuestro pensamiento o dentro de nuestra forma de actuar que pues resultan incorrectas o mejorables. Pues algunos de estos casos son como, pues no sé, conductas machistas, misóginas o, por ejemplo, cosas relacionadas con el cambio climático o por el estilo. Es decir, sabemos que está mal porque tenemos información sobre ello y hay personas, estudios, etcétera, mostrándonos que esta cierta cosa está mal, que podríamos mejorarla o que deberíamos dejar de hacerla, pero estamos tan acostumbrados a nuestra realidad actual que cambiar de golpe simplemente como que nos abruma y no queremos hacerlos porque ya estamos demasiado cómodos estando como estamos, pensando lo que pensamos, y cambiar las cosas sabemos que es difícil, entonces como que nos resistimos a ello y siempre queremos quedarnos en lo que pues fue nuestra zona de confort. Bueno, yo creo que en este sentido Platón con esta alegoría se refería un poco más al hecho de que él hablaba de que existía un mundo de las ideas y un mundo sensible, y como tal nosotros estamos en el mundo sensible y no tenemos acceso a este mundo de las ideas, que es lo que vendría siendo el sol, pero justo aplicándolo a la actualidad, podríamos ponernos nosotros mismos en una caverna. Vivimos distintas realidades, cada persona es una realidad distinta y a veces nos encerramos, podríamos decirlo, en nosotros mismos, en nuestra propia caverna, en nuestra propia realidad, y solo vemos algunas cosas, en este caso las sombras de lo que está allá afuera, que es como nosotros interpretamos lo que vemos, pero en realidad no nos tomamos el tiempo de salir y ver qué es lo que está realmente afuera, porque pues como ya dijo Aranza, llega un punto en el que si salimos la luz nos va a deslumbrar y probablemente nos incomode y no sea lo que queremos ver, o simplemente por el hecho de haber vivido tanto tiempo creyendo que algo que teníamos delante de nuestros ojos era toda la verdad, al momento de salir, pues no es tan fácil asimilar lo que tenemos allá afuera.
Sí, pues como dices, esto del mundo de las ideas y los sentidos de Platón se puede ver mucho en esta alegoría, ya que él hablaba del hecho de que tenemos que desconfiar de lo que nuestros sentidos nos dicen, y pues en este caso, los sentidos se encontrarían dentro de la caverna, serían todas estas sombras de objetos reales que los prisioneros ven, y pues siento que es obvio afirmar que nosotros como seres humanos somos esos prisioneros que todavía no alcanzamos al 100% este mundo de las ideas y que nos tenemos que conformar, bueno, más bien no nos conformamos con los que los sentidos nos demuestran y más bien lo que tendríamos que hacer es querer pues ir fuera de esta caverna para realmente llegar al mundo de las ideas que dice Platón que pues es el ideal o en el que nos tendríamos que encontrar para alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos. Sí, igual como comentaban, esta cosa que tiene Platón por ver el mundo de los sentidos como pues una limitación, ¿no? Y entonces podemos pensar que la caverna y las sombras, lo que vemos en diferentes posiciones en la caverna, y lo que las sombras, bueno, en qué momento las sombras van siendo diferentes en cada parte, por así decirlo, son como las diferentes perspectivas que tenemos cada persona individualmente. Entonces son como, esto es lo que nos limitamos por los sentidos, o sea, las diferentes perspectivas que nos limitan y que pues nos quedamos ahí pues porque es nuestra perspectiva, no es lo que nos hemos creado con nuestra realidad y con lo que conocemos. Entonces, es lo que creemos real y simplemente pues nos quedamos ahí sin querer salir, como dicen, al mundo de las ideas, a la realidad, porque puede llegar a ser dolorosamente cegadora. Bueno, hablando un poco de lo que dijo Carmina de los sentidos, yo en una reflexión, de hecho, que hicimos de filosofía, me puse a pensar un poco en todo esto de lo que era la realidad y de qué mundo percibíamos. Y me llamó mucho la atención la parte de los sentidos, de que Platón no confiaba en ellos porque pues se pueden engañar muy fácil. Incluso así podemos hacer como experimentos o no sé cómo se llama, pero por ejemplo, de que ves algún video o algo y tu visión se distorsiona porque, pues, no sé, o sea, se cambia. Y también de esto de que, pues, a veces los sentidos se pueden alterar, como también habíamos visto en psicología, de que las alucinaciones y todo esto, lo que puede pasar. Entonces, pues yo personalmente no confiaría tanto en el mundo de los sentidos y se me hace muy curiosa esta alegoría porque, pues, en parte tiene mucha razón y se puede aplicar al mundo real porque pues lo que conocemos en sí es lo que se nos muestra, lo que queremos percibir y pues es como de que lo aceptamos y no lo cuestionamos como el mundo de las ideas o qué es lo que está provocando todo esto la mayoría de las veces. Y bueno, yo siento que es una alegoría muy interesante en ese sentido. Sí, pues es curioso ver cómo normalmente no cuestionamos lo que eso nos presenta, o sea, porque es lo único que conocemos. Estos prisioneros lo único que conocían eran estas sombras, incluso los sonidos que venían de otro lugar, ellos asumían que provenían de estas sombras porque realmente no conocían nada más fuera de esto. Aceptaron que ese era su mundo y que así eran las cosas y por lo tanto no querían indagar más porque ni siquiera sabían que había más. No sabían que los estaban engañando sus sentidos porque no conocían otra cosa más que esto. Y siento que esto se liga un poco al hecho de que cuando uno por fin logra salir y como que ve todo este nuevo mundo que se les presenta, si regresa y se los cuenta a sus compañeros, no le van a creer porque es necesario que ellos lo vean por sí mismos, ya que pues sí, no pueden aceptar algo que no han conocido, que no han percibido y se encasillan en el mundo en el que nacieron. Justo menciona que ellos como prisioneros, ellos mismos no podían liberarse a sí mismos, ellos no podían quitarse las cadenas, sino que alguien más tenía que llegar y quitárselos. Pero pues aquí también entra lo que dijo Carmina, que esta persona que llega y se los quita no les puede decir todo de una porque no les va a creer. Es como un avance progresivo en el que cada persona tiene que salir de su propia caverna y experimentar por sí mismo las cosas para formarse como que una opinión de lo que es real y ver las cosas que son reales, o sea, sí desconfiar de los sentidos, pero también experimentar por ti mismo lo que está allá afuera. Y ya experimentando lo que está allá afuera, pues tú sí podrías bien regresar a esa caverna e intentar decirle a los demás, pero ya es como que
podrías liberarlos hasta cierto punto, pero es su decisión si progresivamente van saliendo de ese lugar y experimentan por sí mismos. Bueno, ahorita de lo que dijo Pues siento que Joana, esto me es acordé de... más personal. Perdón. No, sigue. Ah, pues de que me acordé de un poco de las utopías, de todo lo que plantean las películas, un poco más me fue ese sentido, de que pues que viven como en un lugar perfecto, ¿no? Pero pues realmente no es perfecto y siempre está como en las películas de que la utopía pues alguien se sale y ve cómo es en realidad y regresa y pues normalmente no le creen. Y creo que también es esto como de vivir en una zona de confort, porque pues ya es lo que se te presentó toda tu vida y no quieres como cuestionarlo, porque si lo cuestionas, entonces tendrías que cuestionar todo lo que has vivido antes y si pues todo fue real y que no fue real y creo que podría dar una crisis un poco en ese sentido y pues eso era lo que iba a decir. Sí, justo esto que admitir la realidad como que nos cuesta un montón y que pueda estar teniendo consecuencias en ese preciso momento, igual decidimos como ignorarlo porque es más fácil que transformar todo tu pensamiento que ya tenías. Y uno de los ejemplos como que más me ha impactado de esto es de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, porque hay un libro que se llama Los hornos de Hitler, donde es como un relato de pues lo que estaba pasando en ese momento, y en cierta parte del libro mencionan a un general que como que salió del campo y le empezó a contar a la gente como de, no, es que ahí adentro los están torturando, los están matando, y les estaba contando como todo lo que estaban haciendo, y a pesar de que podía ser real, ni siquiera trataron como de pensar de será cierto o no será cierto, simplemente dijeron como no, es imposible, porque es una realidad que incomoda. Lo mismo pasa, o sea, sigue pasando en la actualidad con las cifras de, no sé, feminicidios o de qué tan rápido se está deteriorando el planeta, todas las cosas que nos están generando una crisis actualmente, pues están los números, están las cifras, están los datos, las investigaciones, las entrevistas. Tenemos todo para cambiar pues nuestro punto de vista, para internos más y poder hacer un cambio real en nuestra realidad actual, pero no lo hacemos porque nos incomoda, porque tenemos que trabajar, y pues siento que esto sí pues va de acuerdo con esta alegoría, ¿no? Más allá de que tal vez en su momento, en su tiempo fue planteada como literalmente de mundo de los sentidos y mundo real, actualmente pues sí podemos seguir rescatando cosas de ahí y integrarlas a nuestra realidad actual. Sí, pues realmente siento que es muy sorprendente cómo un texto que tiene tantos siglos de existir, pues se puede aplicar todavía a- al mundo en el que estamos viviendo nosotros, porque sí, como ya han mencionado, es muy difícil salirnos de esta realidad o de esta burbuja que de cierta manera todos creamos. Sabemos que existen cosas malas en este mundo, pero de cierta manera en nuestro día a día a veces somos capaces de pasarlas por alto, de ignorarlas un poco, de quedarnos en esta caverna en el que todos son sombras, pero ya cuando sales y cuando ves el mundo real, como dicen acá, te ciega porque es tan fuerte que no lo quieres aceptar o que te cuesta aceptarlo, como a los prisioneros les pasaba con el sol. Entonces, pues sí, me parece muy interesante cómo se puede seguir aplicando a nuestra sociedad actual lo que Platón dijo alguna vez. En esto mismo de aplicarlo a la actualidad, siento que otra forma de verlo también sería como que nosotros encadenados a nuestro teléfono celular, porque nuestro teléfono nos presenta una realidad y tiene mucho que ver con redes sociales, con medios de comunicación, entonces nos están bombardeando constantemente de información y nosotros tomamos esa información por cierta. Bueno, tal vez nosotros ahorita como adolescentes no tanto,
cuestionamos un poco más lo que vemos, por ejemplo, en redes sociales, pero pues las personas más grandes que nosotros, adultos y ya personas de la tercera edad, es como absorber todo lo que me están dando, es como de, ok, lo tomo y me encierro en esto y nadie me va a sacar de aquí porque pues si ya me lo dijeron, en esto me voy a quedar, entonces es como que muy difícil sacarlos de ahí, aunque les estés dando como que la prueba, les estés contando que no es cierto, y entonces sí es como que ellos tendrían que ver por sí mismos lo que tú les estás diciendo, pero pues es muy difícil porque eso mismo les incomoda. Entonces, ajá, eso mismo del teléfono, nosotros encadenados a ellos y que pues sí, cuestionar si realmente todo lo que estamos viendo en él es lo que está pasando. Y a veces eso mismo de tener nuestro teléfono todo el tiempo nos priva de ver lo que hay afuera y de experimentar por nosotros mismos y vivir experiencias que estamos viviendo a través de un teléfono, pero que no son nuestras experiencias. Sí, retomando el punto de vista de Joana, pues generalmente nosotros como que sí, siempre que hablamos de dispositivos o redes sociales y decimos, ay, es que nosotros sí verificamos la información o sí nos cuestionamos y es que los adultos se creen todo lo que lo ponemos en duda. Y o sea, por cierta parte es real porque pues sí es mucho más común de que las personas adultas vean algo y digan, ah, sí, sí pasó, o sí es real, o sí va a pasar. Simplemente porque pues así estaban acostumbrados de que antes todo lo que veían publicado pues era confirmado, entonces era real y tenían que creerlo. Entonces pues se adaptan esta misma dinámica a las redes sociales y nosotros pues generalmente sabemos que no es así, pero también hay otras cosas donde por la tal vez la ilusión o el sentimiento de fantasía que nos causa, no nos, o sea, no lo cuestionamos y tampoco decimos como de necesito hacerlo o no, sino más bien se vuelve como una necesidad para encajar. Esto pues puede aplicar, por ejemplo, en instalar aplicaciones, de que, y también como que es, las acciones que hacemos como grupo van cambiando la realidad en la que vivimos, porque por ejemplo, antes de pandemia, la persona que tenía TikTok era como, ay, ¿por qué? ¿Cómo vas a tener TikTok? ¿Qué aplicación tan fea? Y era como hasta motivo de burla, de que, ay, le gusta TikTok. Y ahora todo el mundo, o sea, es más difícil encontrar una persona que no tenga TikTok a una que sí, a diferencia de cómo era antes. Y igual funciona con las modas, de que queremos ser parte de un algo y esto es como esta realidad de, por ejemplo, actualmente está muy de moda como eh, las fotos o los videos que, digámoslo así, romantizan la vida, de que todo se ve perfecto, todo se ve como muy ordenado, las tomas de los lugares, de las cosas, todo es como muy, como si todo fuera perfecto todo el tiempo, cuando nosotros sabemos que pues no es así. Entonces, esto lo podríamos interpretar como nuestra propia caverna, nuestras propias sombras, que es más cómodo, o sea, nos gusta verlo, estamos, o sea, ya estamos inmersos en eso y pues no queremos cambiarlo porque así estamos bien. Entonces, en ciertas ocasiones también nosotros no cuestionamos lo que estamos viendo o lo que estamos haciendo influenciados por los medios de comunicación y simplemente decidimos como seguir con la corriente y hacer lo que hacen los demás porque pues así estamos cómodos. Pues sí, de eso alcé la mano para no perder mi idea. Es que, ajá, yo estaba pensando, pues ahorita en todo el rato y hace ratito, sobre esto de la caverna y qué tanto, ¿cómo le explico? El salir de la caverna y llegar como que a la luz, al sol, o sea, esa de como que iluminación cegadora es, este, pues algo con lo que nosotros podamos regresar y decir, ah, sí, esta, o sea, esto es la realidad, o sea, no sé si me doy a entender, simplemente, o sea, tú vas y con tus sentidos, con tu perspectiva, sigues comunicando lo que crees real, lo que crees la iluminación cegadora, ¿sabes? Entonces regresas y tú dices, ah, esto como que mi iluminación cegadora, pero no sé si vaya a ser la tuya, dependiendo pues tu vida, ¿no? O sea, cuando salgas y digas, ah, sí, es muy cegadora o ah, no, no es muy cegadora o lo que sea, ¿no? El punto es que, ajá, está esta parte de
hasta qué punto como que esta iluminación puede ser, pues, la realidad, ¿sabes? O sea, ¿qué se supone que significa la realidad? ¿Cómo sabemos qué es la realidad? Si sigue, pues, siendo captada a través de nosotros por los sentidos, ¿sabes? Entonces, bueno, los sentidos, viéndolo ahora como la perspectiva, ¿no? Desde nuestra perspectiva captamos esto, entonces, si siempre vamos, porque siempre lo vamos a hacer, captar las cosas que nos llegan desde una perspectiva diferente a la que todo el mundo, desde nuestra realidad, desde nuestro diferente punto de vista, pues, hasta qué punto, o sea, qué significa la realidad, ¿sabes? Entonces tú puedes decir, ah, sí, es como, yo vengo aquí a iluminarte y decirte, ¿sabes qué? Es que tú estás mal porque estás aquí en esta cueva viendo sombras tontas jugar y tal vez tú saliste y no es solamente esa cueva, ¿sabes? Tal vez saliste a otra que creías la realidad, no sé, o sea, es como demasiado, demasiado, ¿sabes? Ok, o sea, si entiendo bien a lo que te refieres, es que como que luego no hay una forma de saber si esa realidad, si ese sol, si esa iluminación a la que saliste es en verdad la realidad. O sea, como que si realmente Ajá, descubriste lo que es la realidad o si simplemente saliste a otro lugar que tal vez está un poquito más iluminado, pero que sigue siendo una cueva, de cierta manera. ajá, sin verdad, ajá, sin verdad llegaste al mundo de las ideas, como decía Platón o como lo planteaba él, o no, ¿sabes? O sea, ¿qué significa llegar al mundo de las ideas? ¿Siquiera somos capaces de llegar a ese mundo? O sea, o simplemente estaremos siempre pues limitados por los sentidos o de nuestra perspectiva, vaya, entonces es como demasiado ahí para cuestionar sobre estas situaciones, ¿no? Lo que creemos nuestra realidad cuando nos iluminamos, cuando salimos y decimos, ah, sí, yo sé la realidad y tú estás ahí tonto viendo eso que crees real, hasta qué punto en verdad lo nuestro es la realidad, o sea, el mundo de las ideas. Sí, pues sí, es que realmente sí es difícil, o sea, siento que no tenemos una manera de saber cuál es la realidad. O sea, en mi opinión, hay una realidad como base que sí existe, pero realmente tal vez puede que no seamos capaces de acceder a ella, porque pues somos seres humanos que dentro de todo vamos a seguir teniendo estigmas, ideas, cavernas en las que siento que va a ser muy difícil que lleguemos a conocer esta realidad o este mundo de las ideas total del que Platón hablaba. Entonces, pues sí es interesante pensar en esta realidad. Sí, justo siento que eso pasa mucho con los países o con los niveles socioeconómicos, como que hay estas brechas que por convivir en los mismos espacios o ser amigos o compañeros de ciertas personas y estar juntos todo el tiempo, como que no las detectamos o no las vemos así a simple vista, pero llegan, o sea, hay momentos en los que sí, como que es un choque y dices, oye, esto, o sea, esto para mí no es común, yo no lo vivo, pero para la otra persona sí lo es. Por ejemplo, no sé, que alguien te diga, ay, pues, no sé, que tú le digas, es que no sé qué ponerme, y te diga, ay, pues ve a comprar ropa. O sea, para esa persona, en su realidad, si no tienes ropa, pues la compras, pero tal vez para la otra persona eso pues no sea posible, ¿no? O también pasa mucho con los turistas, de que llegan a un país nuevo y asumen que, o que todo es igual a su país, que las condiciones y todo lo que ellos hacen en su país lo pueden hacer, que creen que eso es como superior y llegar a otro sería como visitar a personas inferiores que no están al nivel, siendo que probablemente no sea así. Entonces, sí es como que sí lo podemos ver mucho actualmente de que este tipo de como de choques que al convivir generalmente no notamos, pero sí hay momentos donde como que sí puedes ver que no están viviendo de la misma forma. Bueno, tenía varias ideas antes de que se me olviden también. De lo que dijo ahorita Aranza de los extranjeros, me acordé de porque hace tiempo vi de que unos extranjeros vinieron de acá a México y se metieron a un cenote que estaba lleno de cocodrilos. Y yo fue como de, oh, o sea, porque pensaron de que pues ahí estaban los cocodrilos y pues nadie les decía nada. Y pues
dijeron, no, pues aquí no va a pasar nada porque pues es como en otro país, o sea, es como en Estados Unidos pues no pasa nada, te metes así a algún lugar porque pues están ahí nadando y pues si no se mete, o sea, si no estuvieran nadando ahí pues no sería peligroso, pero pues sí los atacaron los cocodrilos, entonces, pues, ajá, y otra cosa de que un poco de lo que dijo Mía de la realidad, o sea, si salieras a ver el sol y si tuvieras que regresar, o sea, si no te dejaran como en libertad en ese sentido, creo que sí estaría un poco confuso porque siempre tendrías, o sea, existirías pero con esta idea de como de qué es lo real, o sea, que esto es lo real, o el sol es lo real, o qué es lo, o sea, qué es la verdad. Y siento que de cierto modo sería un poco muy agobiante el existir de esa manera y también sería como muy cansado. Por eso yo personalmente creo que también sería como esta parte de la alegoría de que salir de la zona de confort sería demasiado para algunas personas. Y pues ya eso era lo que quería decir. Ah, bueno, yo también regresando un poquito a lo que dijo Mía, es que en esta alegoría, como que Platón se refiere muy concretamente a que hay una realidad que se llama el mundo de las ideas y es como que algo muy concreto y que denominó de esa manera y es el lugar al que tenemos que llegar y es como donde están las cosas como tal, o sea, las ideas, lo que es real, pero pues aplicado ahorita mismo no es como que, o sea, yo no concibo un mundo de las ideas como tal sino más bien que nosotros hemos construido una realidad social y es como que esa realidad social ni siquiera es tampoco una realidad completamente real. O sea, nosotros podemos estar de acuerdo en que, no sé, existe una mesa, existe una silla y son cosas que existen, pero las ideas que nos hemos generado en torno a esa silla o esa mesa es como que algo muy variable de acuerdo a la sociedad en la que estemos viviendo. Entonces es como que, como dijo Mía, podemos estar en una caverna nosotros y poco a poco ir saliendo, pero seguirías saliendo y encontrándote con otra caverna que es tal vez más luminosa que la anterior, pero pues sigue sin ser real, porque sigue siendo como que un constructo social en el que pues estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero no termina por ser la realidad. Entonces sí está como que, o sea, ya pensarlo así a mí me intranquilizó un poquito, pues porque no es como que tengamos acceso a las cosas reales, solo tenemos acceso a lo que nosotros mismos nos estamos diciendo que es real. Sí, pues es que la verdad, ahorita todo esto de la realidad social, siento que es algo que se puede observar mucho. Y pues me acordé de una parte del libro de 1984 en el que, bueno, es que esa parte se me quedó muy grabada porque siento que sí es algo que pasa verdaderamente, en la que uno dice así como que si yo creo que estoy flotando y tú crees que estoy flotando, porque, o sea, al final lo que consideramos real, o bueno, tal vez no real, pero lo que consideramos verdad es porque tal vez sí sea verdad, sí sea real en este mundo de las ideas que Platón dice, pero en mucha mayor manera es verdad porque nosotros como seres humanos, como sociedad, decidimos en consenso de que, ok, esto va a ser de esta manera, esto va a servir para esto o esto va a significar esto. O sea, es como que nosotros podremos decir que nos pusimos de acuerdo para crear esta realidad y que ya es en ciertos aspectos inamovible. O sea, puede haber distintas opiniones para ciertos temas, pero otros es como que así es, así fue y así será. Como que ya nos creamos esta realidad nosotros, que incluso puede que universalmente ya sea considerada verdad, pero que a pesar de esto no significa que ya sea ese sol del que Platón habla, sino que es simplemente una cueva mucho más grande y tal vez más iluminada en la que cabemos todos, pero sigue siendo una cueva. Y también siento que lo de la cueva al final se resume todo en comodidad. De cierta manera decidimos quedarnos en esta cueva porque es lo más cómodo, como ya mencionamos, nuestra zona de confort y porque es lo que nos parece más apropiado para vivir más tranquilamente, porque ya hemos visto que mientras más pensamos en esto, más crisis, por así decirlo, nos entran de qué es real, qué no, realmente hemos alcanzado a ver el sol o simplemente estamos en otra cueva. Entonces, sí, siento que es todo por nuestra comodidad y tranquilidad mental. Ajá, sí, o sea, justo es eso como el, por la situación de todo, o sea, tú puedes
salir, ¿sabes? Creyendo que sale, o tal vez no creyendo que sale, simplemente pues caminar a eso, pero o sea, puede que exista, ¿sabes? Ese mundo de las ideas, esas cosas que en verdad son lo que son, pero o sea, ¿hasta qué punto importa su existencia si no somos capaces de llegar a él, ¿sabes? O sea, si existe o no existe, es, o sea, llega a ser irrelevante, o sea, en mi opinión, creo que no son, o no seremos, creo que no seremos, bueno, tal vez sí, no, o sea, en un futuro, quién sabe, digamos, existiendo, ¿no? Pero en este momento yo siento que no somos capaces de llegar a eso, ¿sabes? Y que no seremos en nuestra propia vida capaces de llegar a este mundo de las ideas sin importar si existe o no existe, porque, o sea, pues siempre vas a estar con esta limitación de estar dentro de tu vida, o sea, con tus perspectivas, con tus ideas, con tus cosas, y eso pues va a ser, esto, o sea, son como si esto fuera tu propia cueva, ¿sabes? Entonces vives con ella, caminas con ella, y aunque quieras salir de ella, no puedes porque siempre va a estar contigo, es algo que tienes a tu alrededor, algo que tienes contigo, innato a ti, por así decirlo. Entonces, o sea, importa o no importa que el mundo de las ideas en verdad exista, o sea, que la realidad, exista una realidad que es real, así puramente real, pues la verdad no, porque somos incapaces de concebir a ese mundo de las ideas, para mí, desde mi punto de vista. Hablando un poco de lo que dijo Carmina, pues menciona que como sociedad nos pusimos de acuerdo y hasta cierto punto las realidades son como no las podemos cambiar, pero es un tanto, es curioso porque, o sea, sí, si algo lo establecemos como sociedad, es muy difícil generar ese cambio de una sola vez en todas las personas, como de hoy es esto y mañana ya no es porque así lo decidimos. O sea, como que es muy difícil de ya teniendo una idea establecida en la sociedad, cambiarla o eliminarla. Vimos como recientemente en psicología este concepto de los arquetipos, que son como ciertas características que definen a cierta persona y la clasifican como en cierto grupo. Y como que tenemos muy arraigado eso y es muy difícil eliminarlo, pero al mismo tiempo como que en la historia sí se han dado muchos eventos que tú dices, es tan fácil como cambiar las cosas y alterar lo que una gente o una sociedad entera piensa, de que los que se me vienen a la mente en este momento son, por ejemplo, que antes, no sé, la verdad no tengo como la fecha exacta, pero en siglos anteriores, como que el color rosa lo ocupaban más los varones, porque era como, o sea, tenía que ver con la realeza y con lo difícil que era conseguir ese color. Entonces era como un color de estatus, de que para los reyes y así. Y en cierto punto como que se volteó y ahora hay mucha gente que es como, no, no, el rosa es para niñas y los niños no pueden usar rosa y tienen como esta idea que se generó de algún lugar porque en un principio no era así y simplemente de repente cambió. Y otra que siento que ya hablé mucho de eso, pero igual pues los ideales del partido nazi es como de que había una sociedad normal, de repente pasaron por una guerra, luego llegó un dictador a lavarles el cerebro y literalmente cambiaron su forma de ver la realidad y se adaptaron a lo que alguien más les estaba diciendo. No quiero decir que de la nada, pero sí fue un cambio demasiado rápido, o sea, fueron simplemente años para pasar de una forma de pensamiento a otra y en cuanto terminó la guerra y se vio como todo lo que habían hecho y que estuvo mal, fue como de, pues sí estuvo mal. O sea, hubo un cambio de percepción de la realidad. En cierto tiempo pasaron, ¿qué? 5 o 6 años y volvió a cambiar. Así. O sea, como que sí es muy difícil en ciertas ocasiones cambiar cosas que ya tenemos establecidas, pero de repente también se vuelve
O sea, es como preocupante que se vuelva tan fácil influenciar a las demás personas y cambiar su perspectiva del mundo. Bueno, hablo yo. En esto justo de cómo se cambia la opinión de las personas, creo que, o sea, en esta alegoría se nos dice que había otras personas en la cueva que son los que llevaban las figuritas y los que reflejaban la sombra, pero pues no es como que nunca entraran en contacto con las personas que estaban encadenadas y creo que eso es como que, no sé si llamarle fallo, pero al momento en que dice esto Platón de que liberarlos de sus cadenas para una curación de su ignorancia, es como, ok, los liberaron y los dejaron hacer lo que quisieran, que fue pues salir y ver ellos mismos lo que estaba afuera, pero pues creo que se pierde un poco el punto de que nosotros no es como que estemos solos y vayamos solos por la vida experimentando las cosas, sino que justo convivimos con más personas y ahí regreso a lo que estaba diciendo Aranza, de que un líder cambió su opinión. Entonces, es como que estas personas al intentar salir, o sea, al estar experimentando, saliendo de una caverna, se topan con esta persona que les habla de su realidad, de una realidad que él les va a decir, esto es lo real, esto es lo bueno. Entonces, esas personas al toparse con esta otra persona, pues dicen, no, tal vez esto sí es lo real y esto es lo bueno, y ahí como que se quedan, y justo regresamos a lo mismo, de se quedan en otra caverna más grande y tal vez más iluminada, pero no es como que estén saliendo de una oscuridad como que general, sino que esta persona me dijo que esto es así, entonces acepto que es así y por comodidad me quedo en este punto y no me atrevo a seguir adelante hasta llegar a este punto que sería el mundo de las ideas, que también, o sea, tampoco yo considero que sea algo como que palpable a lo que tengamos acceso, porque pues justo se ha ido percudiendo con el hecho de que nosotros como humanos existimos en sociedad y sí, pues básicamente eso. Sí, bueno, yo quería agregar que con lo que dijo Aranza, o sea, me puse a pensar de a qué se deberá este cambio repentino o por el contrario, a que no haya nada de cambio de nuestra realidad. Y siento que otra vez, o sea, ya lo dije, pero otra vez volvemos a lo de la comodidad. Depende mucho del contexto en el que la sociedad se encuentra en ese momento y lo que le convenga a la sociedad pensar que es la realidad. Por ejemplo, en este ejemplo de la Alemania nazi, o sea, en ese momento Alemania estaba muy mal como país tras haber perdido la Primera Guerra, entonces les convenía tener a este líder para que pues justo los guiara hacia una mejoría del país, para poder salir de este hueco en el que se encontraban. Entonces, pues sí, para ellos eran más cómodos y claro, para la gente que se identificaba con este ideal que Hitler decía de la raza perfecta, pues les convenía mucho pensar que esto era lo real, porque con esto iban a empezar a sobresalir otra vez un poco más como país y tal vez se iban a poder recuperar. Entonces, pues sí se les hacía cómodo pensar, o bueno, confiar en este líder y decir, ok, vamos a cambiar nuestro pensamiento así, porque así es como nos vamos a sentir mejor y como vamos a estar más cómodos como sociedad. Entonces sí, siento que se debe en cierta manera al contexto en el que la sociedad se encuentra en el momento para decidir si cambia o no su percepción de la realidad. Y también depende de la cantidad de personas que decidan si este cambio de realidad es necesario, porque digo, si sean los cambios que se han logrado o los movimientos que se han dado para dar un salto como sociedad, pues han empezado, sí, desde con pocas personas, o sea, en pequeño, pero cuando realmente lograron dar este salto fue cuando ya la mayor parte de las personas, o bueno, tal vez no la mayor parte, pero ya un grupo considerable de personas dijeron, ok, hasta aquí, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar nuestra realidad. Entonces, sí, siento que depende de si te conviene y de cuántas personas te apoyen en esto para intentar cambiar. Y también el hecho de que se pueda cambiar la realidad nos demuestra que es muy difícil llegar a este mundo de las ideas que Platón nos decía, porque si la realidad es tan fácil de cambiar, es porque no estamos en una realidad real, aunque suene redundante, porque la podemos cambiar según lo que nos convenga o según lo que queramos o lo que la mayoría piense. Entonces, pues sí siento que esto refuerza el punto de que no hemos logrado salir de nuestra caverna. Sí, 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 justo eso, o sea, no. Es que
es esto, o sea, que lo que creemos real ahora, lo que creemos verdad ahora, de lo que estamos seguros o de lo que creemos estar seguros ahora, pues en un futuro, quién sabe, ¿sabes? Porque antes, o sea, pensar en toda la historia de toda la humanidad es como en su momento, ¿sabes? Lo que pensaban, lo que creían, lo que opinaban, lo que pues estaba a su alrededor, era la realidad de ellos y lo que era verdad y lo que estaba bien, no estaba mal, o lo que, o sea, entienden, es como este cambio que menciona Carmina, generacional y por sociedad, en el que es como en qué momento convenir de un cambio de ideas, un cambio ideológico, pues viene, ¿sabes? Y hasta qué punto pues llega a ser, pues, no sé, como que en qué momento es verdad absoluta o realidad absoluta y después simplemente se desvanece porque ya no es lo que corresponde, como ha pasado siempre. Entonces, ¿qué tan seguras podemos estar de que lo que creemos ahora, de lo que pensamos ahora, de que nuestros ideales, valores o todo lo que tengamos a nuestro alrededor sea la realidad? Simplemente es una realidad en un punto del tiempo de nuestra historia, pero hasta ahí, ¿sabes? O sea, en algún punto, en un futuro, dejará de serlo, y lo que creemos ahora correcto, lo que creemos real, lo que creemos, pues totalmente como que obvio, dejará de serlo y será como verás al pasado o verán al pasado las personas futuras y dirán como, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no se dieron cuenta de lo que estaban creyendo, de lo que estaban diciendo, de lo que estaban gritándole al mundo? Estaba mal, ¿sabes? Era tan obvio, pero será su perspectiva. Entonces, o sea, regresamos a este punto mismo de cómo podemos saber que, o sea, no podemos llegar jamás a este mundo de las ideas, realidad absoluta de lo que en verdad son las cosas, de lo que en verdad es la verdad, o sea, porque simplemente va a ser una realidad que va a ir cambiando siempre, no hay una realidad que sea real, o sea, no hay, no, o sea, o tal vez haya, pero como les decía, es inalcanzable y somos seres que no podremos alcanzarla jamás. En eso mismo de que nosotros no podremos nunca llegar a esa realidad, porque nuestra realidad va a depender mucho del momento en el que estemos viviendo, creo que ahí sí algo en lo que Platón tal vez tenía razón, es en el sentido de que dice que al momento de salir de esta caverna, pongámosle nosotras, o sea, como ya Mía dijo, no salimos de bueno, salimos de una caverna pequeña y entramos en una caverna más grande que parece estar más iluminada, pero pues que sigue siendo una caverna. Entonces, vamos avanzando y vamos creando, o bueno, aceptando nuevas realidades, y al momento en el que estamos ya en esta caverna más grande, decimos como de, wow, qué inaceptable estaba nuestra vida en la caverna más pequeña. Y es lo que dice Platón, de curar la ignorancia, pero pues curamos la ignorancia tomando en cuenta que estamos dejando atrás una caverna más pequeña, aunque seguimos en una caverna, solo que es más grande. Entonces, en este sentido, no es como que alcancemos lo que es verdad, solo vamos avanzando y avanzando y avanzando y nosotros mismos aceptando nuevas cosas, pero pues sin llegar a este mundo de las ideas, solo curando nuestra ignorancia y diciendo que ya no aceptamos lo anterior porque ya no nos llena o ya no nos hace sentir bien, y pues nos hace sentir ignorantes, vernos al pasado, como nosotros ahorita viendo como que los errores de la historia, de que, por ejemplo, las dos guerras mundiales empezaron por exactamente la misma razón, y es como de, wow, ¿por qué pasó esto si se supone que ya lo habíamos superado? Y ahora que lo vemos de este punto es como de, o sea, ¿por qué hicimos eso? Es como que fueron decisiones ignorantes, y nosotros en este punto creemos que ya podemos tomar mejores decisiones, pero pues tampoco es como que podamos, porque nunca podremos llegar como que a un nivel más alzado porque no tenemos acceso al mismo. Bueno, yo les quería preguntar de que, o sea, si ustedes fueran los que estuvieran en la caverna, ¿les gustaría que los libraran o preferían quedarse ahí? O sea, sabiendo como de que hay un sol. ¿Ustedes qué escogerían de esas dos opciones? Bueno, la verdad siento que sí es una pregunta algo difícil porque, o sea, para empezar, yo creo que
así como plantea la alegoría que están los prisioneros, diría así como de liberarme de qué. O sea, puede que ni siquiera me diera cuenta que estoy prisionera, y a lo mejor sí diría, ok, me libero, o bueno, libérame para ver como que qué hay más allá, pero tal vez, o sea, sinceramente siento que si yo viera lo que hay más allá, si viera el sol directamente, sí me impactaría mucho. Puede que intentara ver qué hay más allá, puede que intentara como que encontrarle algún significado, pero la verdad siento que al final diría como de, ok, ya probé un poco de esto y regresaría a la caverna. O sea, sí intentaría quedarme allá afuera, pero creo que sinceramente al final volvería porque pues sería lo más cómodo. Me quedaría con cosas que vi allá afuera, pero no sé si llegaría a ver el sol directamente. Pues pues, o sea, según todo lo que he estado pues diciendo, es como, pues como dos situaciones, o sea, respondería esa pregunta desde dos situaciones. La primera sería como siendo consciente, o sea, bueno, sabiendo o teniendo las ideas que sé ahora, o sea, esto que les platico de que no se puede llegar a eso, pues sería como, o sea, podría salir, o sea, podría salir y decir, ah, bueno, voy para la otra, pero sería como voy sabiendo que no voy a la luz, que no voy a la verdad, voy a otra cosa, ¿sabes? Y no sería tanto como cambiar y decir, ah, ok, ya estoy aquí y creo que esta es la realidad, simplemente sería como salir y decir, pues soy consciente de que, de que puede o no puede ser, o sea, que es una parte, ¿saben? Entonces, tal vez sí diría como que, ok, vamos a dar el paseíto, pero no iría pensando que voy hacia la verdad absoluta, iría sabiendo que voy hacia simplemente otra perspectiva de lo que es la realidad, entonces iría como de exploración, vaya, por así decirlo, o sea, a esta situación de ver qué es la realidad para otras personas, o sea, esas personas que están en esa cueva viendo eso, sería como, ah, sí, tú crees esto, acá creen aquello, y es como, pues ninguno, ni está bien ni está mal, ¿sabes? Porque simplemente es lo que en su momento creen que es la realidad. Y pues la otra situación sería, si no sé, como que si simplemente estuviera ahí en la cueva y dijeran como que, ah, ¿quieres salir a ver la realidad? Yo no sé si me animaría en un principio. Yo creo que tomaría un largo periodo de tiempo ir saliendo poco a poco a lo que supone la realidad verdadera, la iluminación. Entonces, un lapso muy largo de tiempo. Es como poco a poquito de que un paso y, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, me sorprendería así demasiado por cada paso que dé hacia una realidad iluminada. Justo, yo coincido un montón con Carmina. Creo que sí me ganaría la curiosidad, porque, no sé, o sea, imagínense de que en el mundo actual estás viviendo tu vida y de repente llega alguien y te dice, yo sé la verdad, yo ya vi la verdad, te la cuento, te llevo. Pues, o sea, por muy cómodo que estés, como que si dices, a ver, o sea, como que sí te da curiosidad, pero sí, o sea, yo sí aceptaría, pero si me, o sea, lo que me enseñe, si no lo puedo como procesar o entenderlo o no me parece correcto con los valores y las ideas que tengo en este momento actual de mi existencia, probablemente le diría como, qué padre, y me regresaría donde yo estaba, porque, o sea, no me puedo imaginar cómo me sentiría o qué sería lo que vería del otro lado. Y pues no sé si estaría, o sea, tal vez como que si me lo enseñara, me quedaría con ese pensamiento y volvería y tal vez después diga, no, sí, lo de allá afuera sí era verdad o sí estaba mejor o tal vez como que en el futuro podría cambiar mi punto de vista, pero así como de que el primer impacto sí aceptaría, pero probablemente regresaría donde estaba, al menos por un rato, porque pues como para procesar todo.
Yo creo que también me ganaría la curiosidad y sí saldría de ahí, pero siento que hasta cierto punto me quedaría estancada y diría como de, esto me gusta y, o sea, me gusta ver esto y esto me parece a mí como que es suficiente, entonces me quedaría en ese punto y no es como que llegara a ver el sol por completo, solo me quedaría a la mitad del camino, por decirle de alguna manera, porque pues eso es lo que me hizo sentir bien. No, no creo que regresaría al inicio porque justo poniéndome ahí en medio, si veo para atrás, diría como de, qué tonta, o sea, cómo pensaba que eso era todo, o sea, pero en ese momento en el que me siento cómoda, pues ahí me quedo y tampoco es como que pensaría en ir más allá, porque pues si ya tengo todo lo que necesito, como por qué intentar experimentar más si aquí estoy bien. Yo creo que, o sea, sinceramente, es que es complicado, porque en parte me gustaría salir como para conocer qué es la verdad, pero siento que si volvería no me quedaría tan tranquilo, porque entonces diría como de, esto no es real, todo lo que estoy percibiendo no es real. Y, o sea, me daría como una crisis existencial muy fuerte. Por eso tampoco no me gusta tanto filosofía, porque me pone una crisis a veces las clases. Pero siento, me voy un poco más como con la idea de mía, de que pues si nunca voy a poder percibir lo que es real, tal vez no me gustaría conocer, pues salir, o sea, salir de mi zona de confort, porque al final de cuentas, pues podría ser muy agobiante, y como lo ponen en ese ejemplo, y pues sí. Y bueno, no sé si todavía tenemos tiempo, pero ustedes fueran como de las personas que están pasando con las cosas, ¿ustedes liberarían a quien está encadenado para sacarlo de ese mundo de la caverna? Yo siento que no me sentiría, bueno, es que no sé, o sea, siento que no me sentiría con, no con la necesidad, más bien con el derecho de liberarlos, porque por lo mismo de que ya hemos hablado de que puede que sea demasiado agobiante para nosotros, o sea, tal vez lo que yo sí intentaría hacer es contarles un poco de, oye, hay algo más, o sea, como que tratar de contarles para que ellos sigan, a ver, enséñame. Pero igual siento que, o sea, para empezar, como aquí mismo en la alegoría mencionan, es muy difícil que alguien te crea que hay algo más si nunca lo ha visto por sí mismo. Pero pues igual siento que como que agarrarlo y liberarlo y sacarlo, tampoco serviría de nada porque sería muy forzado. O sea, si de por sí ya es un impacto salir a la realidad, si te sacan forzadamente es incluso mucho más fuerte. Igual no sé qué tan necesario sería que ellos conocieran la realidad. Yo también creo que, o sea, no me sentiría con el derecho de sacarlos como de a la fuerza, pero, o sea, si yo fuera la persona que está encadenada y viera a alguien pasar, como que sí me daría curiosidad, mínimo preguntarle como quién eres o qué estás haciendo o por qué estás aquí. Entonces, o sea, yo como persona que está pasando, tal vez me acercaría y les hablaría y justo intentaría explicarles como de allá hay más cosas, pero tampoco es como que les diría como de, no les pondría un arma en la cabeza y les diría, salte, vente conmigo, o sea, solo sería como, hay más cosas y tal vez te desperté un cierto interés, o sea, espero tal vez haberte despertado un cierto interés y si quieres puedo sacarte de aquí y mostrarte las cosas y siento que, o sea, siento que como en general, como humanos, la mayoría diríamos que sí, como que esta espinita de curiosidad nos terminaría ganando y terminaríamos como que saliendo de ahí. Pues ajá, o sea, pues al principio yo sí, o sea, cuando planteaste la pregunta, yo sí dije así como, o sea, mientras termina buscaba la palabra de no me sentiría con el derecho. Yo estaba pensando en, o sea, no me sentiría con la obligación, ¿sabes? De abrirles los ojos, pero después ya estuve pensando y dije, pues siento que en algún punto me sentiría mal, pero no porque les de alguna forma prive de la oportunidad de ver la luz, sino porque pues están ahí encadenados, ¿sabes? Algo que creen real y como les digo, o sea, librarlos de eso no es que los lleve a lo que es la luz y los ilumine su existencia ni nada por el estilo, o tal vez sí, no, cada quien, pero, pero o sea, sí sería como
estás ahí, pues todo lo que conoces, tal vez no estaría mal salir, entonces me acercaría, les quitaría la cadena del cuello para que puedan voltear, para que puedan moverse, y pues ya, o sea, sería muy su onda, como ustedes lo plantearon en pregunta de si decidir, o sea, me hablan de eso y yo decido ir y paro en medio del camino y digo, no, sabes que ya me quiero regresar, o si voy, pero no me gusta y me regreso, o sea, ya sería algo muy suyo, pero pues personalmente yo creo que sí les quitaría las cadenas, les diría como, ajá, como lo de Carmina, como que hay más, ¿sabes? O sea, no es la verdad absoluta, no te voy a iluminar la existencia, no es la realidad que Dios vino a mostrarnos, pero sí sería como, toma la llave, aquí quítate las cadenas y haz lo que deseas hacer con lo que te estoy diciendo, con lo que te estoy informando, adelante con tu vida, o sea, no sé, algo así. Sí, creo que sería justo como no llegas y les dices, te voy a mostrar la verdad, la única e inigualable verdad. Solo llegarías como de, hay más cosas allá afuera y si quieres puedo ayudarte a salir, pero no es que te esté diciendo que esto es todo y es todo lo que tengas que entender como real. Ya, justo, creo que no sé si se nos está acabando el tiempo, pero así como de rápidamente, yo nada más con Carmina, de que no me sentiría con el derecho, porque como ya hemos estado como discutiendo todo este rato, no estamos seguros de si esa realidad que yo estoy percibiendo de verdad es la realidad o solo es mi interpretación de las cosas que estoy viendo. Entonces siento que no podría ir con las personas y decirles de que, sí, sí, esto es lo real, porque yo no sé, pero sí podría como que, o sea, yo sí les diría como de, tú estás viendo esto, yo tengo otro punto de vista, por si lo quieres escuchar. Como que sí se los ofrecería, pero no llegaría yo directamente a decirles algo que no me pidieron, porque pues, sí, así están bien, pero, o sea, como les daría la opción, ya depende de ellos si la toman o no. Bueno, yo ahorita escuchando lo que dijeron, se me hace un poco interesante con el contraste, porque, o sea, bueno, si no lo estoy interpretando mal, creo que Carmina había dicho como que le gustaría ir a ver, pero que no se sentiría con la obligación, y siento que, o sea, algunos dicen como de que, pues me gustaría ver qué hay en la realidad, pero yo no liberaría a alguien más para que supiera esa realidad, y siento que también en esta alegoría a lo mejor podríamos aplicar nosotros como las dos personas, como de que estamos en esa zona de confort y a lo mejor tengamos como esa duda de que a lo mejor esto es real o no, pero pues nos quedamos en esa zona de confort y no queremos como librarnos a nosotros mismos en ese sentido. Y yo personalmente creo que, no sé, o sea, yo a lo mejor tampoco no libraría porque pues están ahí, a lo mejor es por algo, aunque siento que si yo estuviera en ese lugar a lo mejor me gustaría que me libraran, pero al mismo tiempo también no me sentiría con el derecho porque pues, o sea, de cierto modo, también las personas que van pasando con las cosas como que tienen cierto rol de que están, pues pasando con estas cosas como para mostrar la realidad, es como de que ellos controlan la realidad y pues a lo mejor siento que existiría como algún tipo de jerarquía en ese sentido, entonces no sentiría el derecho como de liberar a esas personas, pero pues Bueno, ahora siento que ya para ir cerrando, solo quiero agregar que esta alegoría siento que se puede referir también mucho a lo que en parte la filosofía busca hacer, que es como que nos empecemos a cuestionar las cosas, a cuestionar eso obvio de la realidad que nosotros creemos que existe. Y pues sí, para intentar ver más allá, salir un poco de nuestra caverna y ver si podemos alcanzar un poco más de luz. Entonces siento que Platón se puede referir un poco a lo que la filosofía busca con esta alegoría. Y pues también quiero decir que este compañerismo me pareció muy interesante, me gustó ver todos sus puntos de vista y cómo en ciertas cosas estamos de acuerdo los cinco respecto a esta alegoría. Y pues eso sería todo de mi parte. Justo porque hicimos este ejercicio y hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo.
eso también tiene mucho que ver con que compartimos en cierto punto la realidad que estamos viviendo. Entonces como que demuestra el punto de todo lo que hablamos, de vivimos en como una realidad construida por nosotros mismos y eso nos hace pensar de cierta forma. Lo podemos comprobar aquí, que a pesar de que en ciertas cosas sí tenemos opiniones como que, pues no diría que difieren, pero son distintas. Hay cosas que sí, pues pensamos lo mismo porque literalmente estamos conviviendo en el mismo ambiente, entonces es curioso, pues sí, está bien como de repente hacerlo y darnos cuenta de que como, o sea, es un texto pues pequeño y podemos sacar eso porque cada quien tiene como un punto de vista que sí, pues vale la pena escuchar y, y ver en qué coincidimos, en qué no, y pues preguntarnos ya más personalmente por qué sí y por qué no coincidimos. Sí, de que tenemos opiniones bastante parecidas, pero en realidad las estructuramos de distinta manera. Entonces, como que cada quien tiene su propia forma de ver las cosas, aunque en general son bastante similares. Y pues sí, creo que la actividad estuvo, pues, curiosa en el sentido de que yo la verdad no sabía muy bien qué esperar. O sea, hablar como que una hora de un tema, no sabía qué tan fluido podría salir, porque justo esto mismo de que compartimos muchos espacios y nos vemos todo el tiempo y es como que generalmente tenemos las mismas opiniones al respecto de las cosas. Entonces sí, fue como, ok, tal vez pensamos lo mismo, pero no lo expresamos de la misma manera y eso sí hizo que como que pudiéramos trabajar bien el ejercicio. No sé si Bueno, alguien más quiera decir algo más o... pero pues a mí también se me hizo muy interesante el ejercicio, más en el siento que esta parte del que haría, siento que fue como la parte en la que más filosofamos, vaya. Entonces, pues sí, estuvo interesante escuchar lo que pensaban y pues de que sí pudimos aplicar como esta alegoría a distintas partes que vivimos en la actualidad y pues eso. Mía, ¿quieres agregar algo más? Así, para cerrar. No, pues, o sea, eso que vienen diciendo todos me parece interesante. También tenía mis dudas respecto a qué tan capaces íbamos a ser de mantener una conversación por una hora aproximadamente. Pero pues resultó bastante interesante y si es como, pues cosas a cuestionar, ¿no? Que te quedas para de repente una noche de insomnio, decir, ay Dios mío, no sé si lo que estoy viviendo en verdad es la realidad. Entonces sí es como, pues cosas que están ahí, ¿no? Y pues, o sea, ahorita vemos, pero piensen, ¿en verdad estamos todas de acuerdo? ¿O alguien no quiso decir algo porque en esta realidad de comodidad no las quisimos desencadenar? ¿Mm? ¿Mm? Y si desencadenamos, ¿estamos liberando o simplemente estamos haciendo que otra persona vaya a una cadena más cómoda para esa persona? ¿Mm? Ojo, para que piensen. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este compañerismo filosófico y pues creo que ya ahora sí podemos cerrar la sesión. Gracias.